Queridos hermanos, si pueden acompañarme a Hechos capítulo 4, verso 12, que es uno de los versos más famosos del libro de los Hechos. De hecho, algunos de ustedes de pronto se lo pueden de memoria. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia dice claramente que todos aquellos que terminen siendo salvos, que tengan parte del mundo venidero, serán salvos debido a la obra del Mesías. Y hay algunos en el cuerpo del Mesías que dicen que incluso aquellos que nunca oyeron del Mesías, pero fueron fiel a la luz que tuvieron, el Eterno les aplicará los beneficios de el perdón, la redención, la expiación de pecados en Yeshua. Nadie puede ser salvo fuera, separado de la obra del Mesías. Pero como hemos ya dicho varias veces, el proverbial maya del siglo VIII, que nunca conoció la Biblia, nunca conoció nada, pero fue fiel a la revelación que tenía en su corazón, en la creación. Si él fue fiel a la luz que tenía, el Eterno le aplicará la sangre de Yeshua, a pesar de que nunca conoció de él. ¿Contradice eso lo que dice el verso 12? No. Lo que el verso 12 dice es que todos los que sean salvos lo serán por la obra del Mesías. Y nosotros tenemos más bendición porque hemos conocido esta obra del Mesías. Y tenemos ya Hechos 4:12. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias. Y es un versículo maravilloso. Igual de maravilloso, porque podríamos hablar mucho de Hechos 4:12, pero hoy quiero hablar no de Hechos 4:12, sino de otro verso que está pegado a Hechos 4:12. Esto es Hechos 4:13. Hechos 4:13 dice: observando entonces la osadía de Pedro y de Juan, y percatándose de que eran hombres sin letras y del vulgo, se asombraban y reconocían que ellos habían estado con Yeshua. ¡Qué verso este! Yo quiero hablar hoy de este verso. Pedro y Juan eran dos pescadores en Galilea. Uno era el hijo de un hombre llamado Zebedeo. Y en aquellos días, a pesar de que los hombres judíos estaban un poquito más instruidos que la mayoría de los hombres en el mundo grecorromano, no todo el mundo podía leer ni escribir, pero debido a que el pueblo judío había tenido la costumbre de escuchar la Torá en las sinagogas todos los Shabbat, muchos judíos podían leer y escribir, pero no todos tenían una instrucción. Recuerden que antes no había una escuela para todos, nadie tenía que ir a la escuela. Los niños que no quieren ir a la escuela dicen: ¡ay, qué bonito era! No, no era bonito. No era bonito en lo absoluto. ¿Por qué hoy tenemos escuelas, educación para todos? Debido a que el cuerpo del Mesías, los hombres que forjaron la civilización occidental, pensaron que todo el mundo tenía que saber leer y escribir para poder leer la Biblia. Las grandes universidades que se crearon, tanto en Italia, en Inglaterra y en Estados Unidos, la inmensa mayoría, 99% de ellas, fueron creadas por creyentes con el objetivo de llevar a los niños la buena nueva. ¿Cómo se las vamos a llevar si no pueden leer ni escribir? Harvard, Oxford, Cambridge, todas esas universidades fueron formadas por creyentes. Ahora, es curioso cómo la gente reconoce a Pedro y Juan. Le llaman del vulgo, sin letras. En griego, de hecho, los apóstoles son llamados, a pesar de que obviamente este diálogo no se dio en griego, pero el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos fueron escritos en griego. La palabra que ahí aparece como sin letras es la palabra agrámatas. De hecho, hoy en día la palabra en griego para el abecedario es grámata. Esa es la manera de decir en griego abecedario. Y ahí ustedes pueden reconocer nuestra famosa palabra gramática, ¿verdad?
Y ellos le dicen, los apóstoles son agramatoi, son sin letras, no han tenido instrucción. Sí sabían leer y escribir los apóstoles, pero ellos hablaban de la Biblia como si fueran rabinos. Ellos dicen, estos no han tenido una instrucción delante de un rabino conocido de la época. ¿Cómo saben tanto de la Biblia? ¿Cómo saben tanto de las escrituras? Es más, les llaman ordinarios, les llaman del vulgo, les llaman en griego idiotai. Ahorita usted dice, yo sabía griego y no sabía. Bueno, esa palabra creo que ustedes saben qué significa. Esa es la palabra que está en la Biblia. Así les llamaron a Pedro y a Juan, idiotai es la palabra. Les dicen agramatoi y también idiotai, gente del vulgo, gente ordinaria, pero que los asombraba. Fíjense qué curioso. Vuelvan a leer conmigo. El verso está dividido en dos partes. La parte donde hay una contradicción, ellos saben una contradicción. La primera parte es, observando entonces la osadía de Pedro y de Juan, y percatándose de que eran hombres agramatoi, kie, idiotai, sin letras, y eso, ordinarios. La palabra idiotai no significa el insulto tan grande que hoy tenemos. Era alguien ordinario, alguien común, alguien no muy inteligente, no muy intelectual, pero se asombraban. ¿Cuál era su asombro? Reconocían que ellos habían estado con Yeshua, y eso cambiaba todo. Y muchas veces probablemente usted pueda sentirse menos que otros. Ese es un sentimiento muy, muy feo. Pueden haber sentimientos de baja estima, sobre todo cuando nos comparan. Vieron que aquí la gente está comparando a Pedro y Juan, ¿verdad? Los está comparando. ¿Con quién podrían compararlos? Gamaliel quizás. Bueno, ahí tenemos a Rabán Gamaliel. Gamaliel era el rabino más grande de ese momento. Gamaliel, Rabán Gamaliel primero, el hombre que todo el pueblo judío admiraba, venerado por todo el mundo, un hombre sabio, un hombre que casi sabía la Biblia de memoria. ¿Te puedes imaginar la Biblia de memoria? Era una persona que si tú le empezabas un versículo, él te lo completaba. Si tú le decías, por ejemplo, ¿qué verso podría pensar? Vamos a ver, bueno, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, y él seguía, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas sus fuerzas, y estas cosas que yo te ordeno el día de hoy estarán sobre tu corazón, las enseñé, y se lo podía, de memoria. Podía, era un hombre de letras, no era idiotai, no era agramatoi, y la gente lo compara. Pedro y Juan no tienen instrucción rabínica. ¿De dónde hablan así? Muchas veces podemos tener esa tentación, compararnos. No es muy bueno hacer eso. Dios no compara a las personas con otras, sino a cada uno le ha dado su propia carrera. La vida es una carrera donde cada uno va en su carril y el otro corremos paralelamente. Pero cada persona ha sido creada por Dios en el lugar y en el momento en que el Eterno tuvo a bien crearlo y permitió que existiéramos. Si lo piensas, cada uno de nosotros somos el producto. Para que tú vinieras a este mundo, se tuvieron que dar una serie de cosas providencialmente arregladas por Dios. Por ejemplo, tu papá y tu mamá tuvieron que conocerse. Bueno, tú dices, bueno, eso sí, se oye un poco azaroso o un poco especial. Bueno, sigamos aumentando. ¿Cuántos abuelos tuviste? 4, ¿verdad? Tu abuelo se tuvo que dar el caso que tu abuelo conociera a tu abuela de un lado y tu abuela conociera a la otra abuela del otro lado. Sigamos para arriba. ¿Cuántos bisabuelos hay? Luego, ¿cuántos tatarabuelos? Luego los papás de tus tatarabuelos. Luego tus papás de tus tatarabuelos, y luego esos papás, y luego esos papás, y luego esos papás, y luego esos papás. Y todos ellos se tuvieron que conocer. Fíjense la complicación de esto.
Cada uno de ellos se tuvo que conocer. Si imagínate, si de ti para arriba, 15 generaciones arriba de ti, uno de ellos se muere antes de tiempo, tú no estás aquí. Tú no hubieras existido. Y es el Eterno el que permitió que tú vinieras a este mundo. Hechos capítulo 17, Pablo dice que Él, el Eterno, ha supervisado el mundo de tal manera que las personas que Él ha querido crear vengan. Nadie es un accidente. Hay palabras que no existen en el cielo, no existen. Los ángeles no saben de esas palabras, ni Dios. Hijo no deseado, no entienden de esas palabras. Hijo no deseado. ¿Quién no lo deseó? Quizás sus papás, pero yo sí, dice Dios. Si el papá no quiso tener a este hijo, tal vez él o la mamá, pero no yo. El Eterno quiso que tú estuvieras en este mundo. Tu vida tiene un propósito. Hechos 17:26 dice: y de uno hizo todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Una de las razones por la cual la Biblia manda honrar a tu padre y a tu madre es la más sencilla de las razones. Sin ellos tú no hubieras existido. Voy a dejar flotando eso en el aire un rato. Sin ellos tú no hubieras existido. Todo lo bueno de esta vida, todo. ¿Te gusta? Hay comidas ricas que te gustan. ¿Cuántos de aquí tienen una comida que les gusta mucho? Bueno, hay unos que no. Levantan la mano, no entiendo por qué. Pobrecitos. Espero que les guste más. Hay que echarle pimienta y sal, chile para comer. Bueno, todos tenemos una comida que nos gusta mucho. Nada de lo que hay en este mundo, un atardecer bonito, la playa si es que te gusta, la comida, el amor, la bondad, todo lo bueno de este mundo no hubiera sido posible sin tus padres. Por eso tienes que respetarlos y honrarlos, a pesar de que no sean perfectos, a pesar de que pudieron cometer errores. ¿Quién no los ha cometido? ¿Serás tú mejor que ellos cuando tengas tus hijos? Es bueno que vayas perdonando a tus padres si tienes algo en contra de ellos. La Biblia no te dice que tienes que decir que todo fue perfecto en tu infancia si no la fue. Hay gente que tuvo una infancia muy bonita, otras no. Y el Eterno ha permitido varias cosas, algunas entendemos, otras no las entendemos. Pero todos nosotros vinimos a este mundo cuando Él lo quiso, cuando era su voluntad que estuviéramos aquí. Y podemos correr el terrible peligro de pensar que no tenemos un propósito, de pensar que somos idiotai agramatoi, del vulgo, sin letras. Y lo increíble es que estos hombres que eran del vulgo y sin letras son la gente que asombraba a otros. Luego, más adelante, Pedro y Juan, el Sanedrín les dice, Hechos 5:28, alguien que lo lea por favor. Hechos 5:28. Diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese uno. Gracias. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza. La historia más maravillosa del mundo ha sido que el Eterno escogió y trajo al mundo a su Hijo, el único hombre que nunca pecó, el único hombre que valió la pena, el único hombre que nunca hizo nada malo, concebido naturalmente en el vientre de su madre María, Miriam. Luego fue a la cruz por cada uno de nosotros para poder pagar por nuestros pecados, para que tuviéramos vida eterna, para restaurar nuestra relación con Dios. ¿Y cuál fue el medio que el Eterno utilizó para que el mundo entero conociera este mensaje? 12 hombres comunes. Bueno, luego alguien dice, bueno, pero también tuvo a Pablo. Bueno, y de él no se puede, él no era del vulgo y no era ni idiotai ni agramatoi, no era nada de eso. Él sí tenía muchas letras, pero ¿no es maravilloso que el Eterno usó a ambos? A 12. Alguien podría quizás hacer una estadística de eso. Por cada hombre culto que el hombre utiliza, él utiliza 12 del vulgo.
Algunos de nosotros podemos pensar, y yo lo veo mucho en varias congregaciones, será en todos los lugares, en todas las congregaciones del mundo está este problema. La gente que se sienta en la silla dice el ministerio. Hay gente que dice yo tengo un ministerio a tiempo completo. Como que la gente piensa que hay creyentes con ministerio y creyentes sin ministerio. No hay creyentes sin ministerio. Todos estamos llamados a servir a Dios. Y la gente dice, bueno, yo podré llevar almas a los pies del Mesías, tal vez el hermano que predica. Él sabe predicar, él puede enseñar, él puede hablar. Dios le ha dado la capacidad de hablar bien, pero yo no. Yo soy idiotai y agramatoi. Yo no puedo. Bueno, la clave de Pedro y de Juan era con quién habían estado. Se asombraban y reconocían que ellos habían estado con Yeshua. ¿No es maravilloso eso? Pablo dice en 1 Corintios que la mayoría de personas que había en la comunidad de Corinto no eran sabios según los estándares del mundo. 1 Corintios 1:25, todos ustedes saben eso, porque de lo vil y menospreciado, es otro verso bien común, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y es cierto, vean que eso es cierto. No estoy hablando clichés teológicos. Todo el evangelio fue traído a las naciones por 12 humildes pescadores, que lo único que hicieron fue hablar lo que les había sido dicho. Pedro dijo, nosotros no podemos callar, no podemos dejar de testificar lo que hemos visto y oído. Yeshua se apareció resucitado a ellos por 40 días, en diferentes ocasiones, lo vieron, palparon sus manos, y luego salieron al mundo entero a proclamarlo, y llenaron el mundo entero, y el mundo cambió. La semana pasada yo les hablé cómo era el mundo antes del Mesías, cómo se cambió, cómo las enseñanzas del amor, la compasión, la mansedumbre, gozo, paz, perdón de pecados, reconciliación, compasión, llenaron el mundo a través de 12 hombres comunes, 12 hombres del vulgo. Alguien puede decir, yo soy del vulgo, yo no soy muy letrado. Bueno, tú puedes llenar una ciudad entera con el evangelio, ¿no es maravilloso? Eso lo hizo Pedro y Juan. En Hechos 4 se dice, hombres del vulgo sin letras. En Hechos 5, ¿qué les dice? Habéis llenado a Jerusalén de esta enseñanza. ¿Alguien tiene 1 Corintios capítulo 1, verso 25, que lo lea por favor hasta el 27? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Gracias. De lo vil y qué, y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Quiero contarles una historia de un pequeñito. No es una historia, esta es una historia real, de hecho es su testimonio. El pequeño se llama Bill y él era un joven que empezó a hacerse las grandes preguntas de la vida. Tenía 12 años, 11 años quizás, por ahí. Y empezó a hacerse las grandes preguntas que han inundado la mente de todos los hombres, las grandes preguntas filosóficas. Son sencillas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito de la vida? Él empezó a hacerse esas preguntas y empezó a tener un gran vacío espiritual, un gran vacío, una profunda tristeza al no saber esas preguntas. ¿Quién soy? Empezó a leer cosas y sabía que los científicos dicen que el mundo se está extendiendo, que en miles y miles de años si nada pasa,
el universo entero se quedará sin temperatura y sin energía utilizable por la ley de entropía, y entonces todo el mundo, toda vida que ha existido será simplemente aniquilada en un universo vacío y frío que seguirá extendiéndose por la eternidad. Si Dios no existe, ese es el destino de la humanidad. No importa lo que hagas, no importan tus logros, no importa nada de lo que hagas. Eso es lo que los científicos decían. También él leyó a otros hombres que hablaban de esto y empezó a sentirse angustiado, sentir que no había ningún sentido en la vida. ¿Qué es esta vida? Naces, creces, tienes un poquito de diversión aquí y luego te vas. Y tus bisnietos, tus tataranietos no recordarán tu nombre. ¿Ustedes saben el nombre de su tatarabuelo? Yo no. ¿Alguien sabe aquí el nombre de su tatarabuelo? Yo no. Y pensar que cuando tú te hayas ido en 400 años, lo mismo pasará contigo, era un pensamiento terrible para él. ¿Pueden sentir el vacío intelectual que tenía este niño? 12 años. Alguien dirá, yo a los 12 años no me hacía esas preguntas. ¿De verdad no se las hacía? ¿Qué hacíamos a los 12 años? Hay muchas personas que preguntan esto. O si no se hacen esta pregunta, lo hacen de otra manera. ¿Para qué estoy aquí? ¿Tiene un sentido la vida? ¿Le importo a Dios? ¿Hay alguien que vela por mí? Es lo que dice la Biblia, la verdad verdadera, como dicen esa frase. Y él empezó a decir, bueno, voy a ir a una iglesia, de pronto ahí encuentre algo. Y empezó a ir a una iglesia, pero la iglesia donde se reunía parecía ser un club, un country club. La gente iba ahí los domingos, luego echaba un poquito de dinero, que era como la cuota que tenían que pagar ahí cuando pasaba la canastita para ser parte del club. Y él dice que conocía a todos los chicos que iban a esa iglesia. Gente que el domingo iba a cantar y iba a fingir que vivían para Dios, y luego de lunes a sábado vivían su vida sin absolutamente tener en cuenta a la Biblia, sin ser consistentes, sin tener de verdad la convicción de vivir de manera distinta, sin tener la convicción de ser un hijo de Dios. Y él veía y empezó a despreciar a todos estos hombres y decía, todos estos jóvenes son una bola de hipócritas. Es más, decía él, qué increíble es que estos 10 jóvenes que dicen ser creyentes en la semana viven peor que yo no soy creyente. De hecho, yo fui a la iglesia para ver qué encontraba, para ver si era algo de verdad. Y yo, un incrédulo, vivo una vida un poco más ética que ellos que dicen ser creyentes. ¿Cómo es posible? Y luego, primero empezó a despreciar a los jóvenes. Y luego se le puso la idea en la mente, y si quizás todos son así, no solamente los jóvenes, todos. Si todos ellos solo van un día a la semana con una careta, con una cara falsa, y luego de lunes a sábado son personas totalmente falsas. Y él llegó a la siguiente conclusión, todo el mundo es hipócrita. Todo el mundo es hipócrita, y empezó a tener una vida de amargura, de resentimiento. Y dijo, bueno, yo voy a estudiar, voy a ser una persona preparada, no necesito a toda esta bola de idiotay o de gente tonta, no me importan, voy a estudiar, a prepararme, no necesito de otros. Y estaba en camino a ser una persona amargada, una persona resentida, y de repente en sus momentos de honestidad sentí una voz en su corazón que le decía, tú sabes muy bien que no todo el mundo es hipócrita, tú sabes de que a pesar de que mucha gente sea hipócrita, hay gente que no la es. No te engañes, tú solo estás diciendo eso como una excusa para tú también ser hipócrita. Te consuelas y dices, todo el mundo es hipócrita, voy a ser uno yo también. Y una vocecita en su corazón, en sus momentos de honestidad, le decía, pero tú eres hipócrita también. ¿No te gustan esos hipócritas de allá? Tú eres uno. Y él decía, no, yo no soy hipócrita. Claro que lo eres. Tú estás fingiendo que no necesitas de nadie,
que eres el chico rudo, que eres el chico autónomo, que se hace a sí mismo, que no depende de otros, pero dentro de ti hay una gran sed de ser amado, de ser aceptado, de saber que alguien te ama, que vela por ti. Y en sus momentos de honestidad esas preguntas lo atormentaban. Y un día en la clase de alemán, porque él estaba en Estados Unidos, y él tenía clase de alemán. Bueno, ese no es un idioma que yo quisiera aprender. Quizás porque solo he visto, el único alemán que conozco son las películas sobre el Holocausto. Y así el pequeño Bill estaba en la clase de alemán. Y dice que adelante de él se sentaba una adolescente un poco rara. Una adolescente que él no podía descifrar. Él estaba lleno de dudas, lleno de incredulidad, de depresión, si lo quieres, tristeza. ¿De dónde soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo debería de vivir? ¿Qué es lo verdadero importante? Y esta niña, lo raro era que siempre estaba feliz, siempre estaba gozosa, se veía radiante, se veía muy contenta, muy gozosa. Y se sentaba adelante de él, y se llamaba Sandy. Y un día, uno de los peores días donde él se sentía mal, le tocó en el hombro así, y le dijo, Sandy, why are you so happy anyway? Le dijo, Sandy, ¿por qué estás tan feliz siempre? O sea, ¿por qué? Y Sandy le dijo, oh, Bill, es debido a que yo tengo a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Y Bill le dijo, bueno, yo he ido a la iglesia. Y Sandy le dijo, that's not enough, Bill. No, eso no es suficiente, Bill. You have to invite Jesus Christ into your heart. Tienes que invitar a Jesucristo a tu corazón para que Él viva ahí. Jesús tiene que vivir en tu corazón a través del Espíritu Santo. Y Bill le dijo, pero ¿por qué él querría hacer algo como eso? Y Sandy dijo estas sencillas palabras, because he loves you, Bill. Eso fue lo único que hizo, porque Él te ama, Bill. Y dice él que ese niño, Bill, se quedó en shock. El pensamiento que Jesús de Nazaret y su Padre, el Dios del universo, pudiera amar al gusano Bill, a ese pequeño gusanito Bill que vivía en este pequeño planeta llamado Tierra, en un vasto universo, era algo que él lo sacudió. Él se quedó en shock. El Dios del universo puede amarme. Y entonces en esa noche él fue a su casa y había un Nuevo Testamento por ahí tirado que había sido dado a sus papás por los gedeones, y él empezó a leer el Nuevo Testamento. Y cuando empezó a leer los evangelios, él fue cautivado. Él dice, fui cautivado por el atractivo de Jesús de Nazaret. Era una persona tan increíble, era tan auténtico. Si hubo un hombre alguna vez que no fue hipócrita, él aquí. Él era el verdadero hombre, un hombre en el cual se combinaba la fuerza, el coraje, la valentía masculinas con la compasión, con el amor. Era el hombre perfecto. Y no solamente era un hombre maravilloso, aparte de eso, su vida exhibía una sabiduría sobrenatural. La manera en cómo hablaba, la manera en que expresaba las cosas, su autoridad a la hora de hablar, la sabiduría. Él dice, yo fui cautivado por la figura de Jesús de Nazaret. Y dice él que durante 6 meses, de los meses más agónicos de su vida, él estuvo leyendo muchas cosas, hasta que un día él clamó a Dios y le dijo, Dios, si tú de verdad estás ahí, muéstrate, revélate a mi vida. Y cuando estaba clamando a Dios, algo sobrenatural pasó. Él dice, empecé a sentir una sensación de gozo y significado. Sentía que era como un globo que se iba inflando, como que iba a reventar. Entonces salí de mi casa, y en Estados Unidos, en el medio Midwest de Estados Unidos, en medio occidente,
él se paró en una tarde y había un atardecer increíble, bonito, donde podía ver las estrellas y todo empezaban a verse, y él empezó a decir: God, I came to know God. He venido a conocer a Dios. Sé que Dios me ama. Y él empezó a sentir algo increíble. Nunca había experimentado esta sensación de gozo, de llenura. Sabía, desde ese momento él sabía que Dios lo amaba, que él era especial, que él había sido traído a este mundo no por accidente, sino por un plan para traerlo aquí. Y él dijo: si este mensaje es la verdad, yo quiero vivir el resto de mis días para proclamarlo a todo el mundo. Y él se fue empezó a estudiar, y ahora se metió a la universidad. Obtuvo 2 doctorados, 2 PhD. Uno de ellos fue en una universidad en Alemania. Viajó a Alemania y había aprendido. Se ve que Dios lo había preparado. ¿Dónde fue que él conoció a esta pequeña niña llamada Sandy en la clase de alemán? Él fue a Alemania y estudió con uno de los teólogos más grandes de ese momento, Wolfgang Pannenberg creo que se llama. Luego fue a la universidad a hacer su segundo doctorado en Inglaterra, en Birmingham. Y Bill es ahora conocido como Bill Craig, William Lane Craig. Él es el pequeño Bill que fue convertido por una pequeña niña, por Sandy. Y yo me acuerdo cuando yo escuché ese testimonio, yo dije: lo que puede causar unas sencillas palabras. Ahora, si ustedes le preguntan a Sandy, ella se hubiera identificado como agramatoi idiotai. Ella era del vulgo, sin letras. ¿Pero qué causó ella? Ella podía saber que al decirle esas sencillas palabras a ese pequeño Bill. Los que no conocen a William Lane Craig es el defensor más grande de la fe. Es uno de nuestros mejores hombres. Ha debatido con todos los ateos, con agnósticos, musulmanes. Prácticamente nunca ha perdido un solo debate. Es el mejor defensor de la fe, según algunos, hasta el día de hoy. Aquel día me entristecí mucho porque lo veía bastante canoso. Yo dije: wow, han pasado los años, ya Bill Craig está un poco canosito. Ahora, hay una continuación de este gran testimonio de él. Años después, él volvió, después de que anduvo viajando en debates y en todo. El teólogo ha escrito más de 50 libros al día de hoy. Es uno de los hombres que ha ayudado a tantas. Son millones de personas que han sido edificadas y su fe ha crecido o han venido a entregarle la vida al Eterno a través de su ministerio. Él recibe cientos de cartas todas las semanas de gente en Pakistán, en Rusia, en Ucrania, en Japón. Un día yo vi una carta que le habían mandado de Papúa Nueva Guinea. Ustedes saben dónde es eso. Véanlo en el mapa mundi. Ahí se acaba el mundo casi. Ahí está. Para llegar ahí, yo no sé cuántas horas tendríamos que viajar para llegar ahí. Y desde ahí lo oían. Y había gente que... Hay millones de personas que han sido bendecidas por él. Yo entre ellas. Yo he escuchado decenas de debates de él, decenas de horas de enseñanzas de él cuando estoy en el carro. Él es una gran, tremenda bendición. Entonces un día volvió, lo habían invitado en una universidad en su ciudad natal, y él volvió a su ciudad natal, empezó a explicar las bases para la evidencia que comprueba la Biblia, la fe en Yeshua. Y cuando terminó todo, él estaba ahí sentado y de repente una señora se paró delante de él y ella le dio la mano y le dijo: God bless you, brother. Y sí, le dijo bendiciones, pero la señora no le soltaba la mano y empezó a ser un poco embarazoso para William Lane Craig.
Y él le dice, sorry, do I know you? Perdón, la conozco. Y la señora se rió y le dice, Bill, ¿no te acuerdas de mí? Y dice, William Lane Craig dice que en ese momento, 20, yo no sé cuántos años habían pasado, 20, 30 años, se esfumaron. E inmediatamente la señora estaba acompañada ahora por 2 hijos. Y inmediatamente los años como que pasaron y se eclipsaron, y ella pudo ver en la cara de esa señora a la dulce chica de la clase de alemán, y le dice, Sandy, are you Sandy? Yes, Bill. Y estaban los 2 niños ahí ahora, y ella le dice, sí, Bill, soy Sandy, mira, te presento a mis 2 niños. Y entonces William Lane Craig estaba tan emocionado de volver a encontrar, él había perdido contacto, él no supo que había sido de Sandy, y ahora se encontraba cara a cara con la niña que había causado que el apologeta más grande, el erudito más grande de la fe, había llegado a los pies del Mesías. Y ahora estaban estos 2 niños ahí y le contaron, mira, estos son mis 2 hijos, ellos te admiran mucho, Bill. Y él, de verdad, y los niños le empiezan a contar, sí, le dice, queríamos venir a conocerlo porque nuestra mamá nos había hablado de usted. Lo hemos visto a usted en internet debatiendo con los ateos. De hecho, le dice, nosotros formamos parte de un curso de apologética en la escuela. Y nuestro profesor nos pone debates suyos. Hemos visto el debate suyo con Christopher Hitchens, con Lawrence Krauss. Y entonces un día cuando el profesor nos puso uno de los debates, él nos preguntó que qué pensábamos. Y nosotros le dijimos, sí, el Señor es un gran hombre. Nuestra mamá lo llevó él está en la fe debido a que nuestra mamá, our mom, dice, lo llevó a los pies del Mesías. Y el profesor se quedó, ¿qué? Le dice, what? No, me están tomando el pelo, le dice. El profesor le dice, pero de verdad ustedes están bromeando. No, de verdad, fue nuestra mamá, ella nos ha contado. El profesor no les creía. No, ustedes me están cotorreando, me están diciendo mentiras. De verdad, le decía. Mi mamá, Sandy, cuando él estudiaba, él era un joven y ella le habló del Evangelio. Y entonces le cuentan eso a William Lane Craig. Y le dice, y como no nos creía, y como supimos que usted iba a venir aquí, lo trajimos al profesor, está allá, le dice. Y le empezaron a hablar al profesor. Y el profesor llega y le dice, Doctor Craig, y le empieza a decir, es cierto que sí, le dice. Y él empieza, y se hicieron muy buenos amigos el profesor. Y es una historia maravillosa, no sé ustedes, pero a mí es una historia que me tocó mucho. ¿Y por qué le comparte? Este no es mi testimonio, sino el testimonio de cómo él llegó a convertirse. ¿Por qué lo comparto? Porque lo comparto para enfatizar lo que alguien del vulgo, alguien sin letras puede hacer. Nunca permitas que las dudas hagan presa de tu corazón. Todos nosotros somos el cuerpo del Mesías. Cada uno de nosotros tiene un poder. Si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en ti. Es el Mesías en nosotros, la esperanza de gloria. No importa que seas del vulgo y sin letras, lo que importa es lo que sigue en el versículo. Y reconocieron que habían estado con Yeshua. Eso es lo que pasa con una persona cuando se entrega a la fe. ¿Qué es lo que pasa con alguien que es del vulgo y sin letras? Cuando viene a los pies del Mesías, no queda así. La Torá del Eterno hace sabio al sencillo. Véanlo conmigo en Salmo 19. Salmo 19, alguien que lo lea desde el verso 7 hasta el 11, por favor. La ley de Adonai es perfecta, restaura el alma. 1. El testimonio de Adonai es fiel, hace sabio al sencillo. 2. Los mandamientos de Adonai son rectos, alegran el corazón. 3. El precepto de Adonai es puro, alumbra los ojos. 4. El temor de Adonai es limpio,
permanece para siempre. 5. Los juicios de Adonai son verdad, todos justos. 6. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y más dulces que la miel y que las gotas que destilan del panal. Gracias. El siervo además es amonestado con él. En guardarlos hay grande galardón. Gracias, muy amable. Y todos somos un testimonio de que eso es absolutamente cierto. Tú puedes ser una persona sin instrucción, sin letras, pero al venir a la fe y estar varios años en la fe, vas a encontrar algo. Vas a encontrar que el Eterno no solamente cambia tu corazón, no solamente te da propósito, sino que la fe misma es una instrucción. Si yo les preguntara a los que tienen más de 10 años juntos con nosotros, ¿cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto el Eterno nos ha dado a través de su palabra? A mí cuando yo me convertí no me gustaba leer. Antes de mi conversión, siempre me gustaron las matemáticas y el inglés, pero no me gustaba leer. ¿Será porque me hicieron leer obras y en aquel entonces a mí no me llamaba para nada la atención las obras? Lee Fausto y eran unas obras así. Yo no sé si en la escuela le dejarán a los niños leer, me estoy preocupando un poco por la educación de hoy, porque antes, para pasar un examen, había que estudiar. Hoy parece que no es tanto, han bajado los requerimientos y me acuerdo cuando dejaban esas obras, eran unas obras así enormes y me acuerdo que me aburrían horriblemente, empezaba a leer las primeras 10 hojas y estaba pero que me moría de aburrimiento, no me gustaba leer. Cuando me convertí hubo una sed de leer la Biblia, de saber más de la voluntad de Dios que hizo que me volviera un lector. Y yo nunca, si ustedes me hubieran dicho a mis 16 años que cuando yo tuviera 30 años, 35 años, yo iba a haber leído más de 300, 400 libros, yo no lo hubiera creído. Yo les hubiera dicho, está pero loco, porque no puedo leer, pero ni un libro, ni uno podía leer, me aburrían horriblemente. La única obra que disfruté leer era Asesinato en el Oriente Express, porque era muy buena, era buenísima. De hecho, en ese momento dije, Agatha Christie es una escritora maravillosa, y fue la única que leí, la única que disfruté. Pero luego me empecé a gustar mucho. C.S. Lewis lo dice muy bien en Mere Christianity. C.S. Lewis dice, afortunadamente, cualquiera que honestamente esté tratando de hacerse creyente, rápidamente encontrará algo, que su inteligencia se agudiza. Una de las razones por las que no se necesita educación especial para ser creyente es que el camino de la fe, le llama cristianismo, es que el cristianismo es una educación en sí misma. Por eso, esa es la razón por la que un creyente inculto como John Bunyan pudo escribir un libro que asombró al mundo entero. Él se refiere al hermano John Bunyan. Él era un hombre sin letras, agramatoi y idiotai, y él escribió un libro, se llama El Progreso del Peregrino. Después de la Biblia, los libros más vendidos son El Progreso del Peregrino y El Principito. ¿No ha leído esos dos libros? ¿Qué está esperando? Tiene que leerlo. ¿Cómo no va a leer El Progreso del Peregrino? Es una delicia leer El Progreso. Usted puede leer un capítulo todas las noches. Con Daniela leímos El Progreso del Peregrino e íbamos leíamos como 5 páginas todas las noches. Y nos gustó mucho El Progreso del Peregrino. Y Lewis tiene razón. John Bunyan era alguien del vulgo, sin letras. Y él escribió un libro sencillo, es un libro tan fácil de leer, tiene tantas lecciones, es tan bonito. El peregrinaje del personaje principal se llama Cristiano y él deja su ciudad, que se llama la ciudad de la destrucción, y va en rumbo al monte Sión y encuentra varios personajes que tratan de disuadirlo, de evitar que llegue al monte Sión. Uno de ellos se llama Sabio según el mundo, el otro tiene nombres muy, muy graciosos.
Muy bonito. Hay una película también, pero lea el libro, no vea la película. El libro es mucho más bonito que la película, de verdad. No es un libro aburrido en lo absoluto. Desde que usted lee la primera página lo cautiva y empieza a leer. Ahora, lo que C.S. Lewis dice es cierto. Si usted viene a la fe, en 3 años usted va a ser más inteligente de lo que era cuando vino. Si de verdad empieza a aplicar la palabra de Dios. ¿Quién creó la mente del hombre? Dios. ¿Quién nos ha pedido que hay que renovarnos en el espíritu de nuestra mente? Dios. ¿Y qué es lo curioso que ha pasado aquí? Lo curioso es que Dios escogió, fíjense cómo el Eterno ha trabajado. El Eterno escogió a 12 pescadores, hombres sencillos, hombres del vulgo. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a transformar el mundo. Y esos hombres del vulgo y sin letras fueron los que luego trajeron a la fe hombres escogidos por Dios que no eran del vulgo y no eran sin letras. ¿Qué fue lo que causó que Pablo de Tarso se convirtiera? Claro, la visión de Yeshua, obviamente. Pero ¿quién fue el instrumento de Dios para poner las manos sobre él y que él se bautizara? Un hermanito llamado, ¿cómo se llamaba? Ananías. No el de Ananías y Zafira, ese es otro. Un hermanito. ¿Quiénes son los padres de la ciencia? De todas las disciplinas científicas. La inmensa mayoría son creyentes. El padre de la bacteriología se llama Louis Pasteur, así se dice en francés, pero podemos decirle Pasteur, está bien. En francés, no sé si se oye más bonito, en inglés se oye más bonito todo se oye más bonito en inglés. Si se llama John Smith, se oye bonito en inglés. Si fuera en español se diría Juan Herrero, no se oye muy bien, Juan Herrero, pero en inglés se oye John Smith, bien bonito. O el presidente George W. Bush, se llamaría en español Jorge W. Arbusto. En inglés se oye más bonito todo. En francés no sé, pero en francés se llama Louis Pasteur. Ese sonido del francés es como que va a decir una para decir una uno tiene que sonreír, ¿verdad? Si dice la letra tiene que abrir bien la boca. Entonces trate de decir una pero redondeando la boca, así, entonces ese sonido en medio de decir una pero con la boca como que va a decir una O, ese es el sonido francés de Pasteur, y así se dice ese sonido. Y aman los franceses ese bendito sonido. En nuestro idioma no existe. Ellos de hecho crearon una letra, es una O con una en medio. Es una letra un poco curiosa. Cuando uno está aprendiendo francés, ese sonido es una tortura. Horrible, como que uno le ha dado asco a algo. Pasteur es el padre de esto, los grandes hombres de Dios. ¿Quiénes son los hombres que Dios utilizó para traerle la tecnología, la ciencia al mundo? Creyentes. ¿Quiénes fueron los hombres que tuvieron la gran idea de hacer una institución maravillosa llamada hospital? En Grecia y en Roma antigua no existían hospitales para la gente común. Solo habían hospitales para militares. O sea, por los que me oyen en Colombia, no paramilitares. No, eso es otra cosa. Pero habían hospitales diseñados para los militares, para los soldados, ¿verdad? Entonces, si alguien era soldado, había un lugar donde tenían a los soldados heridos. Pero no había un lugar así como un hospital moderno. Al menos los templos de Asclepios y dioses paganos, pero esos no eran hospitales como los que hay hoy. ¿Quiénes fueron los que crearon los hospitales? ¿Se ha preguntado usted? Fue el cuerpo del Mesías, los creyentes. Los creyentes fueron al mundo y dijeron, Dios nos ha mandado a aliviar el sufrimiento de la gente. Y tenemos el mandato en Génesis de dominar la creación, de guardar el mandato cultural, le llamaban los creyentes, de descubrir al mundo. Y empezaron a descubrir grandes cosas, como la anestesia. ¿Cuántos damos gloria a Dios por la anestesia? Bendito sea el Señor. Imagínate, a mí me han dicho cómo era sacarse una muela antes sin anestesia. Yo no les quiero contar, porque solo de pensarlo, como decía el doctor Chapatín, me da cosa. Horrible. La anestesia.
Yo tengo una lista, el doctor James Kennedy y otros dan la lista de todos los creyentes que son padres de una rama científica. Es una lista abrumadora. Uno no termina de... Es increíble. El padre de la filosofía moderna era un creyente, se llama René Descartes, Renato Descartes. El padre de la mecánica de fluidos y todo eso, Blaise Pascal, James Clerk Maxwell, Newton, Kelvin, Faraday, Boyle, Francis Bacon, todo ese se llamaba curiosamente, ¿verdad? Porque Francis Bacon se oye bien bonito en inglés, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba en español? Francisco Tocino. Qué curioso ese nombre, ¿verdad? Bacon. Alguien puede decir qué bonito que yo quisiera que mi apellido fuera Bacon. No quieres que tú... Francisco, imagínate, Isaac Tocino. Uy, qué feo ese nombre. No me gustara eso. Pero si fuera en inglés, Isaac Bacon. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito fuera! Todos ellos eran los padres de la ciencia. Eso es lo que pasa. El Eterno transforma. Y quiero que leamos Marcos 5, donde Yeshua comisionó a otro hombre improbable. Es de los primeros evangelistas. Un día vamos a hablar bien de él, es el endemoniado gadareno. No tengo mucho tiempo para hablar de los demonios y las evidencias modernas que hay para la existencia de los demonios, lo cual es abrumadora para mí. Los psiquiatras, el doctor Richard Gallagher ha escrito un libro increíble. Él no era una persona que creía en la realidad de demonios. Él pensaba que todas las enfermedades mentales eran enfermedades orgánicamente, naturalmente explicables, como demencia y todas las otras cosas. Y fue cambiado hasta un día, donde él fue a un lugar donde una persona enferma mentalmente, y esta persona tenía cosas que no se podían explicar de manera natural. Y empezó a decir, ¿cómo es posible que dice, parecía que una criatura vivía dentro de ella? Y luego él dice que esa persona que estaban tratando de ver cómo la curaban, con todos estos episodios de esquizofrenia y todo eso. Él dice, bueno, la mayoría de personas que yo he visto que tienen enfermedades mentales son naturalmente explicables. El cerebro deja de segregar ciertas sustancias y hay que prescribirle medicina, claro. Hay otros que son traumas. No todas las enfermedades mentales tienen que ver con un demonio, pero ese encuentro lo transformó. Richard Gallagher estaba ahí y lo habían llamado para un paciente que él no conocía. Y el paciente, de repente, en una de esas sus crisis de ataques, se le quedó viendo. Y él dice, la mirada que esa persona me hizo era de maldad pura, maldad sin mezcla de ninguna bondad. Era un ser 100% maligno. Y ese ser le dijo algo, si mal no recuerdo bien la historia, lo leí hace tiempos, pero era con respecto al cáncer del que había muerto su mamá. Y le dice, se burló, y la criatura se regocijaba y le decía, ¿cómo hicimos sufrir a esa mujer con ese cáncer de ovario? Le dijo, hablándole del cáncer de la mamá. Por él, Gallagher, que es un psiquiatra galardonado en el estado de Nueva York, dijo, ¿cómo esta persona puede saber que mi mamá murió de cáncer de ovario? Y luego él hace mucho tiempo tenía en su intención escribir un libro, pero lo había ido postergando, empezaba a escribir y no podía terminar de escribirlo. Y el demonio le habló y le dijo, ¿cómo vas con el libro? No te preocupes, de todas maneras nadie se va a beneficiar de él, ese libro no va a servir de nada. El demonio le dijo eso. Entonces, en ese momento Gallagher dijo, esto no se puede explicar de manera natural. El conocimiento paranormal, el conocimiento sobrenatural que este hombre tiene, él no me conoce.
¿Cómo es posible que sepa que mi mamá murió de cáncer de ovario? ¿Y cómo es posible que él sepa que yo estaba escribiendo un libro en los últimos meses y que no había podido terminar? Y luego él comenta cómo fue la liberación de este hombre cuando un hermano fue traído para liberarlo, para orar por él y expulsar al demonio. Ahora, no quiero hablar de eso hoy, sino en lo que el maestro le dice. Vean el verso 15. Marcos 5:15. Y llegan ante Yeshua y contemplan al endemoniado, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron temor. Es bien curioso que lo primero que Marcos señala es que estaba vestido. ¿Se acuerdan? Este hombre andaba desnudo, estaba loco. Y esto nos enseña algo, que una de las principales puertas para demonios es toda la que tenga que ver con inmundicia sexual. Vemos claramente esa relación. Y el hombre había estado desnudo, se hería con piedras, era sumamente fúrico. Otra de las puertas de demonización es darle pie al pecado de ser iracundo. Si tú empiezas a atesorar ira y tienes, hay que tener cuidado con eso. No deis lugar, ¿qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay un ser que ha estado enojado desde miles de años. Según él es víctima, es la primera víctima que ha habido en el mundo. Si tú entrevistaras al diablo, él te diría que Dios es injusto y está enojado con él. ¿Sabes eso? Si tú lo entrevistaras, diría: Dios es sumamente injusto, está muy enojado. Entonces se lleva muy bien con los soberbios, porque es soberbio, con los iracundos, porque está iracundo desde hace ratos. Y te diría que él no, te diría: ¿te han dicho la mentira que me expulsaron del paraíso? Es falso, yo me fui, yo soy demasiado digno para que me expulsen de algún lugar. Algo así te diría, dice C.S. Lewis en The Screwtape Letters. Y lo curioso es que lo primero que vemos es vestido. ¿De dónde sacó Yeshua el vestido? ¿Será que alguno de los apóstoles se lo dieron? Yeshua iba con ropa adicional sabiendo que iba a liberar a un hombre desnudo. Yo no sé. Esas preguntas las tengo en mi bolsa de preguntas para hacer al Mesías cuando venga. Lo que sí es cierto es que Yeshua lo vistió. ¿Te has fijado en eso? Y luego dice: y con su juicio, ¿qué? Cabal. Restauró su mente. ¿Y qué fue lo que hizo Yeshua? Dice: y los que lo vieron les contaron cómo le había acontecido esto al endemoniado acerca de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se retirara de sus contornos. ¡Qué terrible esto! La gente estaba más preocupada por los cerdos que por el maestro. Estos hombres tuvieron al hombre más maravilloso que el mundo ha visto y estaban enojados porque le había echado a perder unos cuantos cerdos. Y le dijeron que se fuera, como mucha gente hace. La gente hace esto frecuentemente con el Eterno y con su Hijo. Les pide que salgan de sus contornos. Les dicen: Dios, no te necesito por aquí, puedes retirarte de mi vida. Y Dios es un caballero. Dios hace lo que Yeshua hizo aquí, Él se fue. Pero antes de él, miren el verso 18, cuando él estaba entrando en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera estar con él, o sea, ser un apóstol, ser un discípulo. ¿Te has fijado? O sea, este hombre quería ser un discípulo y Yeshua no lo dejó. Billy Graham dijo una vez que en este episodio hubieron 3 peticiones que se le hicieron a Yeshua. Él concedió 2. La primera se la concedió a los demonios. Los demonios le hicieron una petición: deja que vayamos a esos cerdos. Y él la concedió. Luego los que habitaban ahí en la región le dijeron: vete. Y él concedió la petición, la concedió. Me voy. Pero hubo una petición que no concedió al endemoniado. Pero no le dejó, dice el verso 19, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas hizo contigo el Señor y cuánta misericordia tuvo de ti. Y se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas les había hecho Yeshua, y todos se maravillaban. ¿Por qué no lo dejó Yeshua? No sabemos.
El hombre probablemente no era judío, él estaba en un lugar donde creaban cerdos. Esto no era una población judía y era un no judío. Y Yeshua quizás en este momento no, para su ministerio no iba a poder tener un apóstol no judío. El pueblo judío no estaba preparado para esto todavía. Sus 12 apóstoles tenían que ser 12 varones judíos y representaban a las 12 tribus de Israel. No que cada apóstol haya sido cada uno de una tribu, sino el número, vamos. Y quizás por eso no dejó al hombre ir con él. Y también había otro propósito: ir a los suyos, a donde él estaba, y contarles, no gran teología, fíjense bien. ¿Quién no dijo Yeshua? Ve a los tuyos y cuéntales teología profunda. No. Ve a los tuyos y cuéntales cómo reconciliar los primeros 11 capítulos de Génesis con la ciencia moderna. No. No fue y les dijo, ve y cuéntales cómo hay un calendario escatológico perfecto, y cuéntales si el milenio es literal, si quién tiene razón, si los premilenaristas, los amilenaristas o los postmilenaristas. Diles eso. Tampoco les dijo, ve y cuéntales si los dones espirituales están vigentes. Ve y cuéntales dónde iniciaron las 70 semanas anunciadas por Daniel. Si en el edicto de Artajerjes a Esdras o en el edicto de Artajerjes a Nehemías. No le dijo eso. No le dijo tampoco, ve y cuéntales qué gran teólogo eres. Tampoco le dijo, ve y cuéntales que yo resucitaré al tercer día. Los discípulos, los apóstoles eran los testigos de la resurrección. Él le dijo algo que aplica a todos nosotros. Nadie escapa. Si alguien es creyente, no tiene excusa de esto. Alguien puede llegar al mundo venido y decir, yo no predicaba mucho, padre, porque yo no entendía. Yo dije, ay, al hermano Isaac, al hermano Josué, pastor Kenner, el doctor Ketriel, ellos hacen eso. Sí. Nos hablaron un día de un señor William Lane Craig. Yo dije, qué bueno que lo haga él. Yo voy a estar orando yo para que él siga. Entonces se nos dirá lo siguiente: tú no sabías si el amilenarismo, el postmilenarismo o el premilenarismo eran ciertos. Tú no sabías si el traducianismo era cierto. Si ustedes no saben qué es, algún día se los digo. Ustedes no sabían eso. Ustedes no sabían, tú no sabías qué teodosia era correcta. Ustedes se están quedando, no se preocupen por ese término, pero sí sabías algo. Tú sabías cuán grandes cosas hizo contigo el Señor y cuánta misericordia tuvo de ti. Eso puedes decir. Y dices, no, pero yo no creo que sea tan efectivo. Recuerda a Sandy. Tú no sabes si un día te vas a topar con un Bill Craig, con un pequeño niño. Sabía la gente que ese hombre iba a ser uno de los eruditos más grandes. Él es considerado uno de los 10 filósofos más influyentes vivos. ¿Te puedes imaginar eso? Él y Alvin Plantinga son uno de los 10 filósofos más influyentes que han llegado a millones de personas alrededor del mundo. ¿Y qué fue lo que lo convirtió? Una niña con gozo que le dijo, because he loves you, Bill. Solo eso. Yo no puedo... Fue tan sencillo eso. Pero usted dirá, bueno, pero hay otra gente que necesita más para convertirse, necesitan personas preparadas. Hay de esos también. C.S. Lewis necesitó a un Tolkien y a un Chesterton que hablaran a su vida. C.S. Lewis necesitó gente muy letrada para convertirse. El infierno perdió un gran hombre el día que ese hombre se convirtió, pero la mayoría no. La inmensa mayoría solo necesitan oír, because he loves you, Susan. Because he loves you, James. Because he loves you, Mario. Because he loves you, Juan. Solo eso necesitan oír algunos. Porque él te ama, Bill. Solo esas palabras. Because he loves you, Bill.
5 palabras. 5 palabras sencillas. Y Dios nos dice a todos lo mismo que le dijo al endemoniado gadareno: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas hizo contigo el Señor, cuánta misericordia tuvo de ti. Todos tenemos una historia con Dios, si eres creyente. Y puedes hablar de eso. Puedes hablar de cómo fue tu conversión. Puedes hablar de lo que aprendes aquí día a día. Aquí aprendes cosas que tú nunca sabías que ibas a aprender. Uno nunca sabe qué va a aprender un día de Shabbat. Somos instruidos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Yeshua. Y puedes contar cuando Dios te salvó de algo. Puedes contar una sanidad que el Eterno hizo a alguien por aquí. Puedes contar las veces cuando el Eterno te sacó de una dificultad. El hermano Luigi puede decir: yo un día estaba teniendo esta dificultad, y puede contar el testimonio que nos dio. Los seres humanos aman las historias. ¿Te has fijado eso? Por eso es que tenemos la Biblia. Dios pudo haber dado un libro de leyes y toda, pero decidió revelarse al mundo a través de una historia. Porque eso, a un niño, como uno no lo puede perder, cuéntale una historia. Ya no están así. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasó? Y por eso el poder de un testimonio es muy grande. Y todo el mundo tiene un testimonio. Todo el mundo tiene su propia historia con Dios. De lo vil y menospreciado ha escogido Dios. Les conté una vez de cómo un humilde zapatero fue responsable de que Charles Spurgeon se convirtiera. Charles Spurgeon es el hombre que le dicen el príncipe del púlpito, el príncipe de los predicadores. Nadie predicaba como él en Inglaterra. También una maestra de escuela bíblica un día les predicó el evangelio a un pequeño niño pelirrojo de Texas. Ese niño llegó a su casa y le dijo a sus papás lo que le había enseñado la maestra de escuela bíblica. Su mamá le terminó de explicar el evangelio y él aceptó al Señor. Y el niño se llamaba Max Lucero. Ese niño fue convertido debido a una maestra de escuela bíblica. Spurgeon, Craig, Lucado, los grandes hombres de Dios convertidos por Agamatoi y Idiotai. Todos nosotros podemos hacer una gran diferencia. Usted puede hacer una gran diferencia. Todos nosotros podemos decir because he loves you, Bill. Todos nosotros podemos llevarle al mundo las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que el cual nos hizo aptos para participar de los hijos de luz, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. A Él sea la gloria hoy y hasta el día de la eternidad. Amén.